Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos con los comentarios al libro El Arte de la Oración del Igumeno Charitón del Monasterio de Balamo, y hoy vamos a estar recorriendo varios autores rusos que practicaron y que difundieron la oración de Jesús. Textos muy breves de ellos, pero muy profundos, muy sentidos, muy salidos de la experiencia. Comenzamos con Paisij Belichovsky. Él vivió entre los años 1722 y 1794, de origen ruso, entró en un monasterio en Monte Athos y más tarde se estableció en Rumanía, donde llegó a ser igumeno del monasterio de Niamets. Él habla sobre un cántico cantado con inteligencia. Y dice así: así como dice el apóstol, diré mejor 5 palabras con mi inteligencia que 10.000 con una lengua desconocida, citando la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 19. Antes de cualquier otra cosa es necesario purificar el intelecto y el corazón con ayuda de estas 5 palabras, repitiéndolas sin cesar en las profundidades de nuestro corazón. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Un paréntesis. En el eslavo, esta frase, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, o Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, se compone de 5 palabras. Por eso es que el padre Paisij toma este texto de Corintios y esta cita de Pablo y hace referencia a 5 palabras. Bien, continúa diciendo, de tal modo que esta oración se eleve como un cántico cantado con la inteligencia. Todos los debutantes, incluso si están todavía dominados por sus pasiones, pueden ofrecer esta oración gracias a la vigilancia de su corazón, pero ella no cantará verdaderamente en ellos más que cuando sean purificados por la oración espiritual. Bien, 2 o 3 anotaciones de este texto. En primer lugar, la necesidad de purificar el intelecto y el corazón. Purificar, limpiar, preparar para. Es necesario entonces trabajar sobre los pensamientos, sobre los recuerdos, sobre los sentimientos, sobre los deseos. No importa si son buenos o malos, lo importante es poder estar concentrados, estar unificados en la presencia de Dios. Y para eso nos propone la oración de Jesús, la práctica de el Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. La segunda idea, la segunda línea de reflexión es la vigilancia, estar atentos, cuidar, vigilar, guardar. Tener esa actitud que tenían las 10 jóvenes, 5 de las 10 jóvenes de la parábola del Evangelio, ¿verdad? Esa actitud de vigilancia, de estar preparados. Y para poder vigilar nuestro intelecto y nuestro corazón, es necesario un entrenamiento, es necesario disciplina. ¿Por qué? Y porque si yo no me entreno,
difícilmente pueda vigilar, difícilmente pueda controlar qué es lo que pasa en mi corazón, qué es lo que pasa en mi intelecto. Por lo tanto, entonces, la vigilancia para poder controlar que no surjan pensamientos, sentimientos, deseos, recuerdos que me distraigan del centro, de lo más importante, que es estar en comunión con Dios. Un segundo escrito, un segundo enseñanza de Inocente Vianimovich. Fue metropolitano de Moscú en 1797 a 1879. Fue el más grande misionero ruso del siglo XIX. Durante la mayor parte de su vida sirvió en la Siberia Oriental y en Alaska. Recordemos que Alaska antes pertenecía a Rusia, hasta que Rusia se la vende a Estados Unidos. Ahí evangelizó a esquimales y a los indios pieles rojas. Fue el primer obispo ortodoxo que trabajó sobre el continente americano. Y él nos enseña sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos muestra nuestra realidad y el Espíritu Santo que nos enseña a orar, que ora en nosotros. El texto dice así: el Espíritu Santo confiere la verdadera humildad. Por inteligente, sensato y clarividente que un hombre pueda ser, si no posee en él al Espíritu Santo, no puede conocerse verdaderamente, pues sin la ayuda de Dios no puede ver el estado interior de su alma. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, le muestra toda su pobreza interior y toda su debilidad, la corrupción de su alma y de su corazón, y que lejos se encuentra de Dios. El Espíritu Santo revela al hombre todos los pecados que coexisten en él con las virtudes y la justicia. Su pereza, su falta de celo por la salvación y por el bien de los demás, el egoísmo que afecta sus virtudes aparentemente más desinteresadas, el amor propio que se manifiesta donde menos se lo espera. En resumen, el Espíritu Santo revela todo bajo su aspecto verdadero. Iluminado por el Espíritu Santo, el hombre comienza a experimentar la verdadera humildad. No se apoya ya sobre sí mismo y sobre sus virtudes y se considera como el desecho de la humanidad. Muchas veces nosotros nos creamos una imagen de nosotros mismos que no es real. Muchas veces porque oramos nos consideramos personas, buenos cristianos. Muchas veces porque por ahí ayudamos a alguien nos consideramos solidarios. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Realmente somos tan buenos como nos creemos? Si fuéramos así, seguramente estaríamos transformando el mundo. Si fuéramos capaces realmente de vivir el Evangelio como nos lo enseñó Jesús y como nos lo transmitió Jesús, el mundo sería distinto. Porque no habría gente en la calle, acogeríamos a quienes están en calle. No habría gente con hambre, porque compartiríamos nuestros alimentos. No habría gente abandonada, porque estaríamos nosotros cuidando, abrazando, protegiendo. En realidad, nosotros creamos una imagen de nosotros mismos, la creemos y después la vendemos a los demás, la proyectamos a los demás. Qué bueno es el Padre Julio que nos habla cosas lindas por video. Bueno, hay que ver qué es lo que hay adentro del Padre Julio, a ver si las cosas son tan lindas. Así cada uno tiene que revisarse. Me viene a la memoria el Salmo:
Cuando uno realmente tiene el Espíritu Santo, puede decir con el salmista: yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. ¿Por qué? Y porque no soy un buen cristiano, porque soy un mediocre, porque no soy verdaderamente solidario, porque no soy verdaderamente justo, porque no soy verdaderamente bueno. Y no puedo autocomplacerme diciendo, bueno, soy pecador. No, estoy llamado a ser santo. Estoy llamado a transformarme. Ese es mi destino. Entonces, qué importante es tirar abajo esas imágenes que nos creamos en nosotros y permitir que el Espíritu nos muestre quién somos realmente. Un ejercicio al que les propongo realizar: encontrarse a sí mismos, mirarse al espejo y poder reconocerse, pero reconocernos nosotros, no esa imagen que hemos creado. Reconocer quiénes somos realmente con nuestras miserias. En segundo lugar, continúa diciendo el metropolitano inocente, el Espíritu Santo enseña la verdadera oración. Nadie antes de haber recibido el Espíritu Santo puede orar de una manera verdaderamente agradable a Dios. Esto es así porque aquel que comienza a orar sin poseer en sí el Espíritu Santo descubre que su alma se encuentra dispersa en todas las direcciones, errando por aquí y por allá, de tal modo que le es imposible fijar su pensamiento. Además, no conoce verdaderamente ni a sí mismo ni a sus necesidades. No sabe qué pedir a Dios, ni cómo hacerlo. No sabe incluso quién es Dios. Por el contrario, el hombre en el que habita el Espíritu Santo conoce a Dios y sabe que es el Padre, que es su Padre. Sabe cómo ir hacia Él, cómo pedir y qué pedir. Los pensamientos durante la oración son calmos, puros y dirigidos hacia un objeto único: Dios. Y gracias a su oración es realmente capaz de hacerlo todo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo clama en nosotros con gemidos inenarrables. La oración, la verdadera oración, es esa experiencia de reconocer nuestra incapacidad de dirigirnos a Dios, de reconocer la poca cosa que somos para dirigirnos a aquel que es todo. Y entonces permitir que el Espíritu habite, que el Espíritu ore, que el Espíritu clame. Muchas veces en nuestra vida oración generamos lo que yo llamo el Dios supermercado. Nos ponemos a orar y pedimos por esto, por aquello, por lo otro, para que cambie tal situación, para que mejore tal otra. Una lista interminable de cosas que nosotros queremos, pero que no sabemos si es la voluntad de Dios. Tal vez lo más importante sea aquello que decía Lutero: la oración no es para pedirle cosas a Dios, sino para pedirle que nos enseñe a transitar esas cosas, que nos saque los problemas de nosotros, que nos ayude y nos enseñe cómo transitarlos. O la oración, la verdadera oración, es aquella de María: hágase en mí según tu palabra. No quiero cambiar la realidad, quiero que sea tu realidad, la realidad que tú proyectaste, que ciertamente no es la realidad que vivimos en un mundo de guerra, de odio, competición, de consumo, individualismo. Este es el mundo que nosotros creamos, no es el proyecto de Dios. Cuando yo digo hágase,
no es una oración cómoda decir, bueno, me resigno a no cambiar nada porque ya está. No, el hágase es, hágase tu proyecto, venga tu reino, lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Un tercer o tercera autora que vamos a estar comentando hoy, la monja Magdalena. Vivió entre los años 1827 y 1869 en el monasterio Nuestra Señora del Signo en Rusia. Ella nos enseña sobre el juicio y el prejuicio. Y veamos cómo estos autores se van enraizando, ¿verdad? Se van entrelazando las enseñanzas. Empezamos con Paisig, que nos invitaba a la purificación y a la vigilancia. Continuamos con Inocente, que nos invita a la humildad y nos invita a permitir que el Espíritu habite en nosotros. Y ahora continuamos con la monja Magdalena, que nos dice, ojo con juzgar a los demás. El texto dice así: ¿por qué criticamos a los otros? Porque no intentamos conocernos a nosotros mismos. Aquel que se dedica a conocerse a sí mismo no tiene tiempo de señalar las faltas de los otros. Juzgaos vosotros mismos y dejaréis de juzgar a los otros. Considerad a todo hombre como mejor que vosotros, pues, sin este pensamiento, el hombre está lejos de Dios, aunque realice milagros. No os dejéis atraer por la dulzura interior. Si no está acompañada por la cruz, es inconstante y peligrosa. Considerad cada persona como mejor que vosotros. Sin esto, aunque hagáis milagros, estáis lejos de Dios. La monja Magdalena nos enseña al amor universal. Me recuerda el texto de Hechos 10:34. Dios no hace diferencia entre las personas. Lamentablemente, quienes hacemos la diferencia somos nosotros, los cristianos, nosotros, las iglesias, que con el perjuicio, el juicio y la condena clasificamos a las personas en buenas y malas, en de los nuestros y no de los nuestros, en verdaderos cristianos y falsos cristianos, en mejores cristianos y peores cristianos, en cristianos de primera y de segunda, en cristianos que están en el acierto y cristianos que son herejes, que están en el error. ¿Quién nos puso en el lugar de Dios? ¿Por qué no somos capaces de entrar en nuestro interior y juzgarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no somos capaces de entrar en nuestro interior y reconocer lo miserable persona que somos? Pero ciertamente es mucho más fácil criticar al otro, porque criticando al otro yo me quedo en una zona de confort, me quedo seguro, ¿verdad? Yo soy el bueno, mi comunidad es buena, mi iglesia es la verdadera. Hermanos, estamos equivocados. Estamos equivocados. Si no somos capaces de empezar a juzgarnos a nosotros mismos, si no somos capaces de empezar a autocriticarnos, no vamos a salir de nuestra poquedad, de nuestra miseria, de nuestro mundo encerrado en una burbuja de cristal. No vamos a poder entrar a la experiencia de Dios si no somos capaces de reconocer quiénes somos. Es lo del hijo pródigo. Una vez que se vio en su miseria, se puso en camino y el Padre lo recibió con un abrazo. Sin amor universal, sin amor desprejuiciado, difícilmente seremos buenos cristianos y menos buenos monjes. No podemos amar a unos y juzgar a otros, diciendo,
yo amo al pecador, odio el pecado. Eso es una mentira aberrante. Cada vez que yo digo, este es un ladrón, no estoy solo juzgando el delito de robo, estoy juzgando a la persona. Cada vez que yo digo, esta es una prostituta, no estoy juzgando y condenando y rechazando el acto de venderse, estoy condenando a la persona. Cada vez que yo digo, porque los homosexuales, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de una clase que ni siquiera son personas, porque el prejuicio está ahí. Como cuando antes hablábamos de los esclavos o de los leprosos. El amor implica hablar de los hermanos. Todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, de un mismo Padre. Nos guste o no nos guste. Así de sencillo. Por lo tanto, este proceso también de vigilancia, este proceso de atención, este proceso de cuidado, tiene que ir muy vinculado al tema del amor, al tema de ojo con los pensamientos de prejuicio, ojo con los sentimientos de desprecio, ojo con hablar mal de los demás, porque el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Y si no está en nosotros, no podemos orar como nos conviene. Otro autor, el obispo Pedro Ekaterionovsky, que es un autor espiritual ruso del siglo XIX. Él escribe: el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo guardara. Esto es una alegoría de Génesis 2:15. Esta exhortación a guardar y cultivar el jardín no debe entenderse únicamente en sentido material, sino igualmente en un sentido espiritual más elevado. Por paraíso, los padres entienden el alma del primer ser humano, el lugar donde la gracia divina se encontraba con mayor abundancia y donde las virtudes daban sus frutos. Por cultivar, entiende lo que más tarde fue llamado la obra espiritual y por guarda, la preservación de esa pureza ya conquistada en el alma. Entonces el obispo Pedro, en esta alegoría que hace de Génesis 2:15, nos invita a mantener este mandato divino previo a la caída, ¿verdad?, de cuidar este huerto, esto que somos nosotros, cuidar, cultivar, proteger. ¿Por qué? Porque aquí actúa Dios, porque aquí es donde está la humanidad en comunión con la divinidad. Cultivar y guardar este jardín, este lugar donde Dios, por gracia, hace que seamos cada vez más humanos hasta llegar a ser divinizados. Invitación desafiante, ¿eh? Juan de Kronstadt, un cura, un sacerdote de los años 1829 a 1908, del clero ruso, casado. Fue célebre por sus obras de caridad y su don de curación, e igualmente fue un gran predicador y director espiritual. Más adelante vamos a estar compartiendo. Él escribió un libro, su diario, Mi vida en Cristo, que es sumamente aconsejable, sumamente rico poder leerlo. Escribe: dos fuerzas diametralmente opuestas obran en mí, la fuerza del bien y la fuerza del mal, la fuerza de la vida y la fuerza de la muerte.
Siendo espirituales, ambas son invisibles. Despertada por una oración sincera y libre, la buena fuerza arroja la fuerza del mal, porque la potencia mala solo viene del mal encerrado en mí. Para evitar la influencia glacial del mal espíritu, debemos mantener siempre en nuestro corazón la oración de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Frente al demonio invisible se levanta el Dios invisible. Frente a aquel que es poderoso, aquel cuyo poder es infinito. El Padre Juan, entonces, plantea el gran dilema que tenemos los humanos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, Dios y el diablo, el maligno, ¿verdad? Es nuestro gran dilema. Y nos propone que la invocación del santo nombre de Jesús es lo que nos da la fuerza, la fortaleza, la protección, la defensa contra el mal que está en nosotros mismos. El mal no viene de afuera, el mal está en nosotros. La oscuridad está en nosotros. Es ahí donde debemos iluminar, donde el Espíritu tiene que dar luz, donde el santo nombre tiene que llegar a todas partes, en nuestro interior. Si no, no vamos a ser cristificados, divinizados. Y finalizamos con Justino Poyamsky, que vuelve a insistir sobre la oración de Jesús. Él fue un orador espiritual ruso de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, obispo de Tobolsk y luego de Ryazán. Escribe: cada cristiano debe recordar sin cesar que necesita estar unido al Señor, nuestro Salvador, con todo su ser, dejarle venir a permanecer en su intelecto y en su corazón. El medio más seguro de realizar esta unión con el Señor es, después de la comunión de su cuerpo y de su sangre, la oración interior de Jesús. ¿La oración de Jesús es obligatoria también para los laicos y no solamente para los monjes? Sí, así es pues. Como hemos dicho, todo cristiano debe estar unido al Señor en su corazón, y el mejor medio de realizar esta unión es precisamente la oración de Jesús. Nos propone el obispo Justino los dos medios para estar en comunión con Dios: la Eucaristía, participar de la Eucaristía, y la práctica de la oración de Jesús. Dos prácticas que son para todos los cristianos, no solo para los monjes. Por lo tanto, es importante que estemos atentos en este ejercicio, que vigilemos este ejercicio. Eso es lo que nos mantiene en comunión con Dios. Esa es la invitación también, no solo a practicar la oración de Jesús, sino a difundirla. Una práctica que en Occidente hemos perdido y estamos recuperando. Una práctica que necesita ser recuperada para que volvamos a poner esta oración en el lugar que tuvo el comienzo del cristianismo, al comienzo de la Iglesia indivisa. No tengamos miedo de practicarla, no tengamos recelo. La oración de Jesús, invocar el santo nombre, es nada más ni nada menos que hacer presente, permanentemente, constantemente, continuamente, aquel a quien amamos, aquel en quien creemos, aquel a quien esperamos, aquel que está con nosotros, resucitado, todo el año, todo el tiempo, toda la vida. Hermanos y hermanas, que la Santa Madre de Dios les proteja, les cuide y les acompañe hasta un próximo encuentro.